¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa extraña sensación de que algo no está bien en tu propia casa? Imagina eso, pero multiplicado por 1000. Esta es la historia de la familia Perrón. En el año 1971, Roger y Carolyn Perrón, junto a sus 5 hijas, compraron la casa de sus sueños. Una vieja granja en Harrisville, Rhode Island. Un lugar espacioso, lleno de rincones para explorar, un nuevo comienzo. Pero coño, qué equivocados estaban. La casa, con su apariencia rústica y su historia oculta, no era un santuario, era una trampa. Desde el primer día, el mal que habitaba entre sus paredes comenzó a manifestarse, susurrando su presencia a través de la quietud de la noche y el crujir de la madera vieja. La familia, llena de esperanza, no tenía ni la más puta idea del infierno que estaban a punto de desatar. El primer indicio de que algo andaba terriblemente mal fue la reacción de su perro, Sadie. Los animales, como bien saben, tienen un sexto sentido para estas cosas. El perro se negó rotundamente a entrar en la casa. Ladraba, lloriqueaba, como si supiera que cruzar ese umbral significaba la muerte. La familia, sin entender, lo dejó atado afuera. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto, sin una herida, sin una explicación. Fue el primer sacrificio que la casa cobró. Al mismo tiempo, dentro de la vivienda, comenzaron a ocurrir fenómenos que desafiaban toda lógica. Todos los relojes de la casa se detuvieron exactamente a las 3:07 de la madrugada. La hora de las brujas, la hora en que el velo entre nuestro mundo y el de los muertos es más jodidamente delgado. Las hijas Perrón, especialmente las más pequeñas, fueron las primeras en sentir la presencia de forma directa. Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April comenzaron a experimentar sucesos que helarían la sangre de cualquiera. Christine sentía que alguien tiraba de sus pies mientras dormía, una fuerza invisible y fría que la aterrorizaba. April, la menor, hablaba con un amigo imaginario llamado Rory, un niño fantasma que solo ella podía ver. La familia escuchaba golpes en las paredes, susurros que parecían venir de ninguna parte y puertas que se abrían y cerraban solas. El juego de las escondidas se convirtió en una pesadilla cuando una de las niñas, jugando con los ojos vendados, escuchó el aplauso de unas manos que no pertenecían a nadie en la habitación. ¡Qué puto miedo! El terror, como un cáncer, comenzó a crecer y a consumir la paz de la familia. Carolyn Perrón fue la más afectada. Despertaba cada mañana con moretones inexplicables en su cuerpo, como si alguien la hubiera golpeado mientras dormía. Olores a carne podrida impregnaban la casa sin una fuente aparente, apareciendo y desapareciendo a voluntad. La sensación de ser observados era constante, una presencia opresiva que los seguía a cada rincón. El sótano se convirtió en una zona prohibida, un lugar donde la energía maligna era tan densa que te cortaba la respiración. La casa de sus sueños se había transformado, en cuestión de días, en una prisión de la que no podían escapar. La familia estaba atrapada, y el mal apenas estaba comenzando a jugar con ellos. El miedo se convirtió en el pan de cada día para la familia Perrón. Ya no eran simples ruidos o sensaciones extrañas. La entidad que habitaba la casa comenzó a mostrarse de formas más agresivas y directas, como si estuviera probando sus límites, disfrutando del pánico que generaba. Una noche, una de las hijas vio una figura espantosa sobre el armario. Una anciana de aspecto horrible, con el rostro pálido y demacrado, que la miraba fijamente con ojos llenos de odio. La aparición susurró una frase que marcaría a la familia para siempre. Miren lo que me hizo hacer. El terror ya no era una sospecha, era una certeza absoluta. No estaban solos, y lo que los acompañaba era pura maldad. La casa ya no era un hogar, se había convertido en el escenario de una cacería sobrenatural. Carolyn, la madre, se llevó la peor parte. La entidad parecía tener una fijación particular con ella.
El espíritu la atormentaba sin piedad, arrastrándola por el pelo, susurrándole obscenidades al oído y manifestándose ante ella con una violencia creciente. La presencia maligna parecía alimentarse de su miedo y su desesperación. Los moretones en su cuerpo se volvieron más grandes y frecuentes. El terror no solo era psicológico, sino también físico. La familia vivía en un estado de alerta constante, durmiendo juntos en una misma habitación, tratando de encontrar seguridad en el número. Pero no había lugar seguro. La casa entera era el dominio del ente, y éste disfrutaba demostrándolo a cada jodido momento. Desesperados y sin saber a quién más recurrir, los Perron tomaron una decisión que cambiaría sus vidas. Buscaron la ayuda de Ed y Lorraine Warren, dos de los investigadores paranormales más famosos y respetados del mundo. Ed era un demonólogo reconocido por el Vaticano, el único no sacerdote que podía realizar exorcismos. Lorraine, por su parte, era una clarividente poderosa, capaz de ver y comunicarse con los espíritus. Los Warren habían dedicado su vida a combatir las fuerzas oscuras, a ayudar a familias como los Perron que se encontraban atrapadas en las garras del infierno. Cuando recibieron la llamada de Caroline, supieron de inmediato que se enfrentaban a algo verdaderamente siniestro, algo que pondría a prueba todas sus habilidades y su fe. Al llegar a la casa, la percepción de Lorraine confirmó sus peores temores. Apenas puso un pie dentro, sintió una presencia maligna de una fuerza abrumadora. Vio sombras moviéndose por los pasillos y sintió el odio que impregnaba cada pared. Ed, con su conocimiento sobre demonología, comenzó a investigar la historia de la propiedad. Lo que descubrieron fue perturbador. La casa había sido construida sobre un terreno que pertenecía a una mujer llamada Bathsheba Sherman, una supuesta bruja satanista que vivió en el siglo XIX. Según las leyendas locales, Bathsheba había sacrificado a su propio hijo al diablo y luego se había ahorcado en un árbol del jardín, no sin antes maldecir a cualquiera que intentara quitarle sus tierras. La hora de su muerte, las 3:07 de la madrugada. Qué puta casualidad, ¿no? La investigación de los Warren reveló la aterradora verdad detrás de los fenómenos. Bathsheba Sherman no era simplemente un fantasma. Era una entidad demoníaca que había poseído a varias madres que vivieron en esa casa a lo largo de los años, obligándolas a asesinar a sus propios hijos antes de suicidarse. Su objetivo era claro y jodidamente macabro: destruir a la familia desde adentro, utilizando a la madre como su instrumento de muerte. La maldición de Bathsheba seguía activa, y ahora había puesto sus ojos en Caroline Perron. Los Warren entendieron que no se enfrentaban a un simple espíritu errante, sino a una fuerza inteligente y malévola con un propósito definido. La casa no estaba simplemente embrujada, estaba infestada por un mal ancestral que no se detendría ante nada. Con la verdad al descubierto, la actividad paranormal se intensificó de manera exponencial. La entidad ya no se escondía en las sombras, ahora atacaba abiertamente. Los objetos levitaban y eran lanzados con violencia por las habitaciones. Las camas de las niñas se sacudían violentamente en mitad de la noche, y la figura de Bathsheba se manifestaba con más frecuencia, su presencia cada vez más sólida y amenazante. Los Warren instalaron su equipo de investigación, cámaras, grabadoras de audio y sensores de temperatura, para documentar la actividad y reunir pruebas para que la Iglesia Católica autorizara un exorcismo. Cada grabación, cada fotografía, era una prueba más del infierno que la familia estaba viviendo, un testimonio escalofriante de la lucha entre el bien y el puto mal. El plan de Bathsheba era claro: poseer a Caroline y forzarla a cometer el mismo acto atroz que ella había cometido. La entidad comenzó a debilitar la voluntad de Caroline, aislándola de su familia y llenando su mente de pensamientos oscuros y violentos. La madre amorosa que conocían estaba desapareciendo, siendo reemplazada por una cáscara vacía controlada por el odio de la bruja.
Los Warren sabían que el tiempo se agotaba. Necesitaban la autorización para el exorcismo, pero el proceso burocrático de la iglesia era lento, demasiado lento. El mal se estaba fortaleciendo con cada hora que pasaba, y la vida de Carolyn y sus hijas pendía de un hilo. El enfrentamiento final era inevitable, y prometía ser una batalla campal por el alma de una mujer inocente. El clímax de esta historia de horror llegó de la forma más brutal posible. Mientras los Warren esperaban la aprobación del Vaticano, Bathsheba desató su ataque final. Logró poseer completamente a Carolyn, quien, con una fuerza sobrehumana y los ojos llenos de maldad, arrastró a 2 de sus hijas, Christine y April, al sótano. Su intención era sacrificarlas, cumpliendo así con la maldición. Ed y Lorraine, al darse cuenta de que no había tiempo que perder, tomaron una decisión desesperada. Sin la autorización oficial, Ed decidió realizar el exorcismo él mismo. Sabía que era un riesgo enorme, que podría costarle la vida y su propia alma, pero no podía permitir que el mal se saliera con la suya. El sótano se convirtió en el campo de batalla final. El sótano de la casa se transformó en un portal al mismísimo infierno. Carolyn, o más bien, la entidad que la controlaba, estaba atada a una silla, retorciéndose y gritando con una voz que no era la suya. El cuerpo de la mujer se convulsionaba violentamente, mientras blasfemias y amenazas salían de su boca. Ed Warren, armado solo con su fe y un crucifijo, comenzó el ritual del exorcismo. Lorraine, usando su don de clarividencia, luchaba para mantener el vínculo de Carolyn con la realidad, recordándole el amor por sus hijas, su ancla en este mundo. Fue una lucha brutal, no solo física, sino espiritual. La entidad de Bathsheba se resistía con una furia demoníaca, lanzando objetos por el aire y manifestando su rostro putrefacto en el cuerpo de Carolyn. La batalla por el alma de Carolyn fue larga y jodidamente agotadora. En un momento crítico, Lorraine tuvo una visión. Vio cómo el amor de Carolyn por sus hijas era la única arma que podía expulsar a la entidad. Le gritó a Carolyn que recordara, que luchara, que se aferrara a un recuerdo feliz con su familia. En medio del caos y la violencia, un recuerdo de un día feliz en la playa emergió en la mente de Carolyn. Ese destello de amor puro, de humanidad, fue como una luz en la oscuridad más profunda. Fue suficiente para debilitar el control de Bathsheba. Con un último esfuerzo, Ed Warren pronunció las palabras finales del rito, y con un grito inhumano, la entidad fue expulsada del cuerpo de Carolyn, regresando a las sombras de las que provino. El mal había sido derrotado, al menos por ahora. La familia Perrón fue salvada, la maldición se rompió y la presencia maligna de Bathsheba fue contenida. Aunque físicamente estaban a salvo, las cicatrices psicológicas de esa experiencia los marcarían para siempre. Nunca podrían olvidar el terror que vivieron en esa casa, la sensación de ser cazados por una fuerza de otro mundo. Vendieron la propiedad y se mudaron, intentando reconstruir sus vidas lejos de Harrisville. La casa, sin embargo, permaneció, un monumento silencioso al mal que aún podría acechar entre sus paredes, esperando a sus próximas víctimas. La historia de los Perrón es un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no entendemos, males antiguos que duermen y que a veces despiertan con un hambre insaciable. Al final, los Warren regresaron a su hogar, llevando consigo un recuerdo de la casa Perrón, una caja de música que había sido uno de los focos de la actividad paranormal. La añadieron a su museo de objetos malditos, un lugar donde contenían el mal para que no pudiera dañar a nadie más. El mensaje final de esta historia es inquietante y, coño, muy real. El mal existe. No siempre se manifiesta con cuernos y cola. A veces se esconde en los lugares más insospechados, como una vieja casa de campo. Y aunque puedas ganar una batalla contra él, la guerra nunca termina. El mal deja cicatrices, recordatorios de que la oscuridad siempre está ahí, esperando su oportunidad para volver a arrastrarse hacia la luz.
Duerme bien esta noche, si es que puedes.